yo te escuché mencionar brevemente el tema de la deidad, pero ¿cómo Sí, es el tema de la deidad en tu experiencia? bueno, desde muy niño fui tenía mucho deseo por encontrar y conocer más a Dios. Am, Mi mamá, en vez de darme juguetes, me regalaba libros. Okey, Esa era la insignia, ¿no? Porque tal vez no quería cometer algunos errores que cometió con mis hermanas mayores. Y ella quería educarme de una mejor manera, ¿no? o sea, es de cuna adventista, ¿verdad? Sí, 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 sí. Okey, Y uno de los primeros libros que leí fue El conflicto de los siglos. Tenía tan solo 13 años. Eh, okey, no logré entenderlo en la primera lectura plenamente, entendí un vistazo general, todo con la mente de un niño, por supuesto. Pero cuando lo leí por segunda vez, leí el capítulo que se llama El origen del bien y el mal, el 30, sí, el 30, ¿sí? Cuando yo leí eso, yo por un momento comprendí, decía, bueno, menciona al Padre, menciona al Hijo, y nació en mi mente, dije, bueno, aquí falta algo, ¿no? Falta algo que no concuerda con lo que yo creo en ese momento. claro. Y fue cuando decidí leer las 28, bueno, en aquel entonces eran 27 creencias, las decidí leer y yo dije, yo necesito comparar las 27 creencias con las escrituras. Y dije, yo nunca he leído las escrituras, el libro completo como tal, la Biblia, ¿no? Claro, Y decidí proponerme hacer un año bíblico, pero lo quería hacer en el tiempo más corto posible. claro. Así que mientras esperaba una clase en el colegio, en el recreo muchos salían a correr o a hablar con las chicas, yo me sentaba a leer la Biblia. Todo eso era un impacto para mis compañeros. Ver un joven, y para los mismos profesores le decían a mi mamá, señora, su hijo es diferente. Sí, ¿Eso fue en Costa Rica o en Bolivia ya? En Costa Costa Rica, Rica. ¿verdad? En Sí, sí, Costa yo Rica. nací en Costa Rica, sí. ¿Y era un colegio adventista? No, 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 no. Yo, Ah, yo vengo de una familia humilde. okey, Nací en Costa Rica, en la ciudad más conflictiva de Costa Rica, mucho crimen, mucha droga, y yo fui al colegio más conflictivo. Yo miraba pasar marihuana, droga, eh, todo tipo de cosas, ¿no? claro. Pero mi mente estaba en el cielo. Qué bueno. Sí, mi mente estaba en el cielo. Amén. Así que ahí Eh, ahí comparando las doctrinas, las 27 doctrinas con el año bíblico o con el estudio bíblico, es que empezás a darte cuenta de la cosa. no, primero, cuando leí las 28 creencias, yo dije, no, yo necesito leer primero la Biblia. Comencé a leer todo del Génesis, Éxodo, todo completo. Am, lo que más me impactó de mi primer estudio de la Biblia en general, o sea, leer los 66 libros, fue leer las cartas paulinas, porque Pablo siempre se despedía, ¿no? Por la gracia del Señor Jesucristo, el amor al Padre, y yo decía, esto concuerda mucho con el conflicto de los siglos. Y Ujú. una de las grandes preguntas que me causó el Antiguo Testamento era quién era Jehová. Porque hay muchos pasajes como en Génesis 18 que Jehová dijo a Jehová, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es esto? Y muchas preguntas nacieron en la mente de ese joven y fue cuando en ese momento llegó a mis manos un libro de la historia de la iglesia, por primera vez. Okey, okey. Eh, Era de George Knight, hoy creo que no es, es un re liberal, ¿no? Pero en aquel entonces despertó muchas cosas en mí y ahí había una cita en ese libro que se llama En esto creemos, si no me equivoco, se llama la serie de libros, y decía que si los pioneros estarían vivos hoy, no fueran parte de nuestra iglesia porque no creerían la doctrina de la Trinidad. Y yo dije, tenía 15 años, ¿y esto, cómo es esto? Y fue donde fui una vez más a las creencias, comparé con las escrituras y le dije a mi mamá, mami, yo ya no creo más en esto. Y mi mamá me dijo, Mario, pero ¿cómo si creemos en esto? Pregúntale al pastor. Fui al pastor de mi iglesia, tenía 15 años, y le planteé eso sobre la mesa. Recuerde, Manuel, que en esa época no había, bueno, existía YouTube, pero nadie subía material de esto. Claro. Yo, al menos en mi casa, no tenía acceso al Internet. Ujú.
no tenía, y le pongo en la mesa eso al pastor, y el pastor se queda como, ¿y este de dónde salió? No estaba preparado para eso. Sí, de hecho, él, muy humilde, me dijo: "Mira, yo no soy muy dado a estos temas, yo puedo llevarte a otro pastor para que te dé un estudio en cuanto a esto". Y no me dio el estudio, el otro pastor me dio el estudio de la fe de Jesús, que me lo sabía de memoria. Lo objeté, en ese momento ya le mostré citas del Espíritu de Profecía, le mostré la Biblia, pura Biblia, es lo que tenía. Y desde ese momento yo soy un disidente. Sí, Desde sí, ese momento. con respecto a la deidad, ¿verdad? Con respecto a la Trinidad. No, no, Bueno, no. hay otros Perdón, puntos seguramente, pero sí. disculpa, mi madre. A mí me iban a borrar con 15 años. Ok, ok. O Sí, sea que esto fue hace, ¿vos cuántos años tenés ahora? 29. O sea, hace 15 años más o menos, Sí, vos ya habías conocido este tema. No era tan popular, obviamente, este tema porque el alcance de Internet no era tanto en no, esa época, pero ya habías abierto los ojos con respecto a esto. sí. Qué cosa, ¿eh? Y esto fue más o menos, estamos hablando de, estamos ahora en el 25, y esto fue más o menos en el 2010 por ahí. 2010, 2000, 2009, ujú. más así por ahí. Más o menos estamos hablando de la misma época en que conocí ese tema, Oh, ¿sí? Más o menos por los mismos años, y no había tampoco mucha cuestión de internet, y de hecho la gente por lo general no tenía, íbamos a un cibercafé en aquella época, a algún lugar donde conectarnos porque no era tan accesible, pero circulaba un librito que, que unos hermanos en Argentina lo imprimieron y lo distribuyeron, que se llamaba ¿Qué creían los pioneros? De Linforbich, que vos lo habrás visto alguna vez, me sí, imagino. ahora, recientemente, ¿no? Hace unos años atrás. Bueno, ese librito, aunque no lo quieras creer, es de los 90 más o menos, o sea, o 99, una cosa así. O sea, cuando yo lo recibí en el año 2008, 2007, eso ya tenía unos cuantos años circulando, así que podríamos decir que sos una de las primicias de este mensaje. Y, y cómo, de paso, antes de meternos al tema que nos convoca, ¿cómo ves ese tema en relación, te diría, a todo? A doctrinas, al futuro de la iglesia, a, a la importancia en el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo ves ese tema que ya lo venís masticando desde hace muchos años? O sea, hasta el día de hoy pareciera seguir siendo conflictivo. Desde el Génesis, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta el último autor de las Escrituras, que es el apóstol Juan, todos tuvieron algo en común. Tenían que conocer quién era Dios. Todos tenían eso mismo en común. Y si no conocían, y no hablo de un conocimiento teórico, hablo de un conocimiento experimental, un conocimiento palpable, lo que los ojos vieron, lo que los oídos escucharon. Si no había ese conocimiento, ¿qué podían anunciar? Claro. Entonces, si nosotros no conocemos realmente a nuestro Dios verdadero, al único Dios verdadero, no podemos anunciar, no podemos interpretar. Y hoy en día tenemos a un Cristo griego, hoy en día tenemos a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Y eso es preocupante, eso es latente, porque si desde el inicio no lo teníamos claro, ¿cómo entenderemos la justificación por la fe, que es la obra salvífica de Dios? ¿Cómo entenderemos la naturaleza de Cristo? ¿Cómo entenderemos el pecado? Ya empezamos mal desde el comienzo. Ujú. Y la mente de ese niño de hace 15 años atrás o más, era que quería conocer más a Dios. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia con respecto a este tema, al tema de la deidad propiamente dicho? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque vos has sido y sos, entiendo yo, misionero. Has estado en varios lugares, entiendo yo, predicando. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, te lo pregunto legítimamente porque me intriga,
saber cómo, bueno, cómo fue, cómo lo manejaste, cómo influyó todo eso, porque evidentemente esto es antes de que empieces a predicar, ya desde tu adolescencia. La verdad de que tuve ese encuentro con el pastor y le dijeron a mi mamá que yo era un niño rebelde, disidente. Yo no sabía que era un disidente. O sea, yo tuve literal, Emanuel, no le miento, yo tenía un diccionario en mi casa. No es como hoy, ¿no? Que dices, oye Siri, que es disidente, ¿no? Y Siri te responde. No había eso. Y ver que era un disidente, no conocía esa palabra. Am, Desde ese momento yo comprendí de que debía trabajar de una manera inteligente. Entonces, decidí no meterme más en problemas con la iglesia. Claro, claro. En mi celo, en mi poca luz que tenía como un joven, yo dije, bueno, voy a mantenerme, voy a compartir con algunos pocos que conozcan del tema. Ser prudente, digamos. Prudente, sí. Exacto. Y así me mantuve por muchos años, Ok. hasta que te encontré en YouTube. Así. No, pero escucha, no tienes que dejar de ser prudente. Sí, sí. Este, ¿Y cuáles son tus planes a futuro, Mario? Porque entiendo que seguís estudiando teología, seguís preparándote o formándote, digamos, en el ámbito de la religión y de la palabra. ¿Cuáles son tus planes a futuro? De ahora desde Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Perdón, casado, ¿verdad? Casado sí, recientemente. sí, sí, correcto. Ok. Desde Estados Unidos, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor en estos momentos? Me imagino que es un quiebre en tu vida porque es pasar de vivir de un mundo a otro prácticamente. Sí. La mayor necesidad hoy del mundo y de la iglesia es que hayan hombres que conozcan muy bien las escrituras. Ah, Antiguamente los hombres mejor preparados conocían muy bien en lo que creían como adventistas. Y así esos eran los hombres más poderosos para conquistar otras iglesias, llevar el mensaje a otros lugares. Eran los más conservadores, eran los que más evangelismo hacían. Hoy no. Hoy nos dicen solo prediquemos afuera, no importa lo que creamos adentro. El énfasis es predicar afuera. Y vemos que no hay tanto poder en cuanto a hacer eso. Yo me he dado cuenta, Manuel, para gloria del Señor, que Dios ha puesto su espíritu en mí muchas veces y Dios me ha permitido llegar a iglesias evangélicas, a católicos. De hecho, hay muchos testimonios en Bolivia en los cuales yo prediqué a iglesias evangélicas y Dios obró poderosamente. Amén. Pero nunca cambié el estilo que Dios me dio. Yo sigo predicando, intento ser la manera más conservadora que nuestros pioneros fueron. Y mi objetivo es ese ahora. Mi objetivo es, si Dios me permite, terminar es ser un ministro de la palabra como era en la antigüedad. Sí, Amén, amén. Entonces para los que no sepan, estás en Washington, ¿verdad? ¿O dónde correcto, estás? correcto. Bueno, vivo ¿Washington en State Virginia. o DC? No, Virginia, vivo a 15 minutos de DC, justo Ah, donde, ok. En donde Virginia, puede caer ok. una bomba atómica, por si acaso. Sí, sí. Mira, tengo amigos y hermanos Sí, en la fe, en este ok, mensaje que están ahí en Virginia. Así que cuando te vean, seguramente me van a preguntar por ti. ok. ¿Te estás congregando en la iglesia? ¿Qué estás haciendo ahora mismo ahí? ¿Estás activo en la iglesia? ¿Estás con alguna función o grupos pequeños? ¿O qué es lo que estás haciendo ahora? Sí, siempre muy, muy activo. Yo comparto el mensaje, siempre predico regularmente en la iglesia. Eh, Esto tal vez era un poco impactante para algunos. Yo soy miembro regular de la Iglesia Sí, sí, Adventista claro. y Como muchos, Mario. Como muchos eh, que creen en la deidad y son miembros regulares hasta el día de eh, hoy. Y está muy bien sí, eso. y yo creo, claro, por supuesto, porque tal vez saliéndose, como algunos creen, ¿no? Que deben de salirse, entonces a quiénes compartiremos. Si somos un Exacto. grupo selecto especial, le hablaré a las paredes, ¿no? No, no, claro. Sí, Qué bueno. Bueno, para los hermanos que nos ven ahora, sepan que esta simplemente es una charla introductoria para el tema que va a compartir Mario, así que no se pierdan el video donde Mario va a compartir el tema sobre justificación por la fe.